Bienvenidos a El Intercambio. Hoy ponemos sobre la mesa la resolución 1843 de 2025, una normativa que la verdad está sacudiendo bastante el mundo de las evaluaciones médicas ocupacionales aquí en Colombia. Exactamente. Y es que, claro, esta resolución toca temas que son fundamentales, qué deben hacer las empresas, cuáles son los derechos de los trabajadores y, bueno, cómo se maneja la salud y seguridad en el trabajo en general. El alcance es enorme, realmente. Claro, impacta prácticamente a todos. Por eso la pregunta que, pues inevitablemente surge y que va a centrar nuestra conversación de hoy es, ¿esta resolución 1843 es de verdad un paso adelante para proteger mejor la salud y los derechos de la gente en sus trabajos? ¿O acaba siendo quizás una carga muy pesada, demasiado pesada y poco realista para las empresas? Sobre todo cuando hablamos de temas tan sensibles como, las pruebas de alcohol o las de embarazo. Y para analizarlo, nos vamos a basar en la resolución misma, claro, pero también en otras normas importantes, como la Ley 2114 de 2021, legislación histórica como la Ley 9 del 79, el conocido Decreto 1072 sobre el sistema de gestión, decisiones andinas, e incluso fallos judiciales recientes como la sentencia T202 de este mismo año. Además de lo que dicen, los expertos en el tema, obviamente. En esta charla yo voy a defender la idea de que estamos efectivamente ante un avance significativo que refuerza la protección que necesitan los trabajadores hoy en día. Y yo por mi parte, pondré el foco en los problemas prácticos, los costos y las posibles complicaciones que esta nueva regulación trae consigo, aun cuando, reconozco, las intenciones puedan ser buenas. Desde mi punto de vista, esta resolución es un avance clave. Refuerza la protección de la salud del trabajador porque actualiza y detalla mucho mejor los tipos de evaluaciones médicas. O sea, ya no son solo las típicas de antes de entrar, las periódicas o las de salida. Ahora se formalizan otras que son muy importantes, las que se hacen cuando alguien vuelve después de una ausencia larga más de 90 días, que no fue por incapacidad médica, las de después de una incapacidad de más de 30 días o incluso si cambias de puesto dentro de la misma empresa y los riesgos son distintos. Además deja muy clara la responsabilidad del empleador en garantizar condiciones seguras, apoyándose en normas que ya existen, sí, pero reforzándolas, y se alinea con estándares internacionales como los de la Comunidad Andina. Pero un punto que me parece fundamental es cómo enfrenta la discriminación. Prohíbe de forma explícita, lo dice claramente, exigir pruebas de embarazo, la famosa BHCG, de VIH o de serología como condición para conseguir o mantener un empleo. Esto es cierto, ya venía de leyes anteriores y de fallos judiciales, pero aquí queda remarcado. Solo se permitiría una prueba de embarazo con consentimiento informado y si de verdad el trabajo representa un riesgo comprobado. Y es la empresa la que tiene que demostrar ese riesgo, invierte la carga. También aclara derechos del trabajador, como el de recibir una copia de sus resultados y algo muy relevante que introdujo la Ley 2114, el derecho a elegir el laboratorio para exámenes de sangre. Una forma, creo yo, de evitar que se hagan pruebas de embarazo a escondidas. Exige además un perfil del cargo mucho más detallado que conecte las funciones y los riesgos reales con los exámenes necesarios, para que no sean, genéricos. Pone plazos como 20 días hábiles para aplicar las recomendaciones médicas y obliga a entregar un diagnóstico general de salud anual. Y finalmente, introduce programas obligatorios para prevenir el consumo de sustancias y fomentar pausas activas. En conjunto, me parece es un marco más completo y más robusto para proteger a la gente. Entiendo perfectamente el atractivo de esa visión, de verdad. Pero déjame plantearte, la otra cara de la moneda. Las intenciones pueden ser excelentes, nadie lo duda, pero la resolución 8043 trae consigo unos obstáculos prácticos y unos costos que francamente no podemos pasar por alto. Mira, por ejemplo, lo que dice sobre las pruebas de alcoholimetría y sustancias psicoactivas. Exige que únicamente, y recalco, únicamente las realice personal médico con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo, lo que conocemos como SST. Bueno, si nos vamos a los números que se manejan, esto parece inviable. Hablamos de unos quizás 8,000 médicos especialistas en SST en todo el país, frente a, por ejemplo, más de 10,000 empresas solo de transporte que podrían necesitar pruebas casi a diario. La cuenta simplemente no da. El borrador inicial de la resolución, hay que decirlo, era más sensato.
Permitía que personal capacitado, no necesariamente médico, las hiciera con equipos calibrados. Esta nueva restricción crea un cuello de botella logístico y dispara los costos, lo que al final pues, puede debilitar la mismísima prevención que se busca. Porque, a ver, si las pruebas hechas por personal no médico nos sirven para tomar medidas disciplinarias o correctivas, entonces ¿para qué sirven realmente en el día a día, más allá de llenar estadísticas? Luego está el perfil del cargo más exigente. Suena bien en teoría, sí, pero en la práctica aumenta la carga administrativa una barbaridad, porque requiere juntar información y coordinar a gente de recursos humanos, de SST, a los supervisores directos. Además, la obligación de que el empleador pague por pruebas complementarias es una definición muy abierta. ¿Qué es exactamente complementario? Un médico podría interpretar eso de forma muy amplia y generar gastos que la empresa no tenía previstos, y si a eso le sumas tener que cubrir transportes, alojamiento y comida para exámenes periódicos si el trabajador está en otro municipio, pues es otra capa de costos importante. También hay cierta confusión con el periodo de transición de 6 meses. No queda del todo claro qué partes de la resolución entran en esa transición y cuáles ya eran obligatorias por leyes anteriores. Como mencionaste, la prohibición de la prueba de embarazo, obligatoria que existe desde años. Toda esta complejidad y, algunos cambios de última hora que hizo el ministerio respecto al borrador sin mucha explicación generan incertidumbre, sobre todo, creo yo, para las pequeñas y medianas empresas, que no tienen grandes equipos para descifrar y aplicar todo esto. De acuerdo. Vayamos a los puntos centrales donde, evidentemente, chocamos. El primero, sin duda, es esa exigencia del médico especialista en SST para las pruebas de alcohol y drogas. Yo insisto, es un estándar profesional necesario. A ver, no estamos hablando de un examen cualquiera. Son pruebas que pueden tener consecuencias muy serias para el futuro laboral de una persona. Asegurar que las haga un médico con la licencia específica garantiza no solo la calidad técnica del procedimiento, pensemos en la cadena de custodia, la interpretación correcta, sino también la protección de los derechos del trabajador, la confidencialidad, todo eso. Además, la norma enfoca esta exigencia en roles de alto riesgo: conductores, personal de salud, quienes manejan armas, trabajan en alturas, en espacios confinados con sustancias peligrosas. O sea, no es para todos indiscriminadamente. Me parece coherente con la idea general de la resolución de elevar la calidad y la calificación del personal que interviene en la salud ocupacional. No podemos, creo yo, bajar la guardia precisamente en pruebas tan delicadas. Pero seamos prácticos. A ver, ¿cómo crees tú que una empresa de transporte, por ejemplo, con cientos de conductores va a cumplir eso? ¿Contratar a 20 médicos con licencias EST solo para hacer pruebas de alcoholemia diarias? ¿De dónde sale ese personal y, sobre todo, ese presupuesto? Es que no es solo el costo, es la disponibilidad. Simplemente no hay suficientes especialistas para cubrir la demanda que generaría esta norma si se aplica al pie de la letra en todos los sectores de riesgo. Y si, como parece deducirse, porque no está del todo claro, las pruebas realizadas por personal entrenado pero no médico, que es lo que muchas empresas hacen ahora para prevención inmediata, solo sirven para estadísticas y no para impedir que alguien en estado inadecuado opere una máquina peligrosa en ese momento, entonces la prevención diaria se vuelve, francamente, un saludo a la bandera. ¿De qué sirve detectar el riesgo si no puedes actuar en consecuencia directa e inmediata? Sigo pensando que el cambio respecto al borrador que permitía personal capacitado fue un error sin justificación clara y choca frontalmente con la idea que se mencionó de que esta norma no debía generar costos adicionales. Aquí la regulación parece haberse desconectado de la realidad operativa de las empresas. Entiendo el punto de la viabilidad. Es un desafío real, no lo niego. Pero pasemos al segundo tema álgido: la prohibición de las pruebas de embarazo y cómo se manejan los derechos del trabajador en ese contexto. Aquí la resolución es muy clara y creo que necesaria. Es una medida antidiscriminatoria fundamental. Prohibir que se exijan pruebas de embarazo, la BHCG, de VIH o de sífilis, BDRL, para entrar a un trabajo o mantenerlo no es nuevo. Como bien dices, viene de leyes anteriores y de fallos judiciales como la sentencia T-202. Pero que esta resolución lo reitere y lo enmarque dentro de todo el sistema de evaluaciones ocupacionales es importante, le da más peso, protege la decisión de las mujeres sobre su maternidad y combate prejuicios históricos que lamentablemente les han cerrado puertas. El hecho de que
solo se permita la prueba con consentimiento explícito y si el trabajo realmente implica un riesgo demostrable para el embarazo y que sea la empresa la que deba aprobar ese riesgo, me parece un avance significativo. Y lo que mencioné antes, el derecho a elegir el laboratorio para pruebas de sangre, que trajo la Ley 2114, es una herramienta clave contra esa práctica tramposa, hay que decirlo, de hacer pruebas de embarazo camufladas en otros exámenes. La T202 justamente hablaba de esos casos. Claro, estamos de acuerdo en el principio. La discriminación por embarazo es inaceptable. Y la prohibición legal ya existía, eso está claro. Mi duda no es sobre si está bien prohibirlo, sino sobre qué valor práctico añade esta resolución en este punto específico. ¿Aporta una protección nueva y efectiva que no estuviera ya en la ley o en lo que han dicho los jueces? ¿O, por el contrario, simplemente repite lo existente dentro de un paquete regulatorio que, en otros aspectos, se ha vuelto mucho más complejo? Incluso la propia sentencia T202 muestra las complicaciones. Si una mujer ejerce su derecho a ir a otro laboratorio, bueno, ¿no podría eso levantar sospechas en un empleador y ser al final contraproducente? Es una tensión real. Mi crítica aquí no es al fondo del asunto, sino a si esta parte de la resolución realmente facilita las cosas o si, al incluirla en este nuevo marco tan detallado, podría generar más confusión o cargas administrativas sin necesariamente mejorar la protección que, en teoría, ya debería existir. La carga de probar el riesgo es correcta, pero llevar eso a la práctica en cada proceso de selección puede ser más complicado de lo que suena en el papel. Hablemos ahora de esa tensión general entre la carga administrativa y de costos versus los beneficios que se buscan con requisitos más exigentes, como el perfil del cargo detallado, el pago de pruebas complementarias o los plazos estrictos. Yo insisto en que un perfil del cargo bien hecho, que de verdad conecte las tareas, responsabilidades y sobre todo los riesgos específicos de cada puesto, es la base para que las evaluaciones médicas sirvan de algo. Evita que se hagan exámenes genéricos que no detectan nada relevante. Los costos asociados, sí, existen, sean pruebas complementarias o los traslados que mencionabas, pero hay que verlos como una inversión necesaria en la salud y seguridad de la gente, no como un gasto inútil. Es parte de operar responsablemente. Y poner plazos claros, como esos 20 días hábiles para implementar las recomendaciones médicas, busca asegurar que las cosas se hagan, que no se queden en un informe guardado en un cajón. Lo mismo con los programas obligatorios de prevención. Buscan atacar las causas de raíz de los problemas de salud y los accidentes. Es buscar un impacto real en el bienestar, ¿no? Sí, pero es precisamente la suma de todas esas cargas lo que me preocupa. Hacer esos perfiles de cargo tan detallados requiere mucho tiempo y coordinación interna, como decíamos, entre recursos humanos, SST, los jefes directos. Eso para una empresa pequeña o mediana es un esfuerzo administrativo enorme. La obligación de pagar pruebas complementarias al ser tan abierta crea una incertidumbre financiera. A ver, ¿dónde está el límite a lo que un médico puede considerar complementario? Los costos de viaje y manutención para exámenes periódicos pueden sumar bastante si tienes personal en distintas ciudades o zonas rurales. Y encima, implementar y gestionar los programas obligatorios de prevención y pausas activas. La pregunta clave es, ¿el beneficio que se obtiene en salud y seguridad es realmente proporcional a toda esta complejidad y a este costo acumulado? Veo un riesgo muy alto de que muchas empresas, sobre todo las que tienen menos recursos, terminen haciendo las cosas de papel, cumpliendo formalmente, pero sin que eso se traduzca en una mejora real de las condiciones de trabajo, porque sus sistemas están sencillamente sobrecargados. Como mínimo, creo yo, el Ministerio debería dar guías mucho más claras y prácticas para aterrizar todo esto de forma razonable. Y eso nos lleva al último punto, la claridad general y la viabilidad de implementar toda esta resolución. Yo argumento que, a pesar de los puntos que hemos debatido, la 1843 ofrece un marco más claro y actualizado que la normativa anterior, que ya tenía muchos años. Intenta consolidar diferentes normas y sentencias en un solo lugar. Exige usar estándares técnicos reconocidos internacionalmente, como mencionas, los de ACG+H para límites de exposición, IARC para cancerígenos, OIT-CDC para evaluar riesgos específicos, lo cual eleva el nivel técnico de las evaluaciones.
y define de forma más precisa las responsabilidades de cada actor, que le toca al empleador, que a las IPS que hacen los exámenes, que a las ARLs, administradoras de riesgos laborales, y que al propio trabajador. En teoría, esto debería reducir las zonas grises y facilitar que se cumpla y se verifique. Digamos que pone un lenguaje común. Yo sigo viendo muchas zonas grises, la verdad. El alcance exacto del periodo de transición de 6 meses todavía genera preguntas. ¿Qué se considera un costo complementario razonable o cuando aplica exactamente el pago de viáticos necesita mucha más claridad? Y bueno, no podemos olvidar la historia reciente, donde el ministerio a veces ha sacado regulaciones que en la práctica resultan confusas o que cambian de forma inesperada respecto a los borradores iniciales que se discutieron. Pero, para mí, el principal problema de viabilidad sigue siendo el de la disponibilidad de médicos especialistas en SST para cumplir con la exigencia de las pruebas de alcohol y drogas. Ese punto, tal como está redactado, me parece el talón de Aquiles de la norma. Pedirle a todo el sistema productivo que se adapte a cambios tan significativos en solo 6 meses, recordemos, hasta noviembre de 2025, es un reto gigantesco, especialmente para empresas que no tienen grandes departamentos de SST o asesores legales permanentes. La implementación va a necesitar un esfuerzo enorme y, casi seguro, varias circulares aclaratorias del Ministerio para que sea realmente operativa sin generar incumplimientos masivos o interpretaciones totalmente dispares entre empresas y auditores. En conclusión, yo mantengo que la resolución 1843 es un paso importante y, diría yo, necesario. Busca establecer prácticas de salud ocupacional más protectoras, más justas y con mayor rigor técnico. Intenta llenar vacíos que existían y, muy relevante, atacar de frente prácticas discriminatorias. Sí, reconozco que la implementación tiene desafíos importantes, especialmente en lo logístico y de costos, como bien señalas, pero el enfoque en la prevención, en aclarar quién es responsable de qué y en alinearse con mejores estándares, a la larga beneficia al trabajador y también debería redundar en empresas más saludables y más sostenibles. Y yo concluyo reiterando mis serias dudas sobre la viabilidad práctica de algunas partes clave, en especial esa restricción tan fuerte para las pruebas de alcohol y drogas que parece chocar con la realidad del país. La acumulación de cargas administrativas y de costos no es un tema menor y podría llevar a efectos no deseados como que se cumpla solo en el papel o que las pymes se vean realmente ahogadas. Admito las buenas intenciones detrás de la norma, claro que sí, pero insisto en que se necesita una implementación mucho más cuidadosa, quizás gradual, y sobre todo aclaraciones oficiales urgentes para que esta regulación realmente fortalezca la seguridad y salud en el trabajo, en lugar de convertirse en un laberinto burocrático y costoso. Está claro que encontrar el equilibrio justo entre proteger al máximo al trabajador y no ahogar a las empresas con cargas imposibles es siempre difícil. Esta resolución intenta mover ese equilibrio hacia una mayor protección, lo cual en principio es positivo. Exacto. Y esa tensión obliga a que todos, empresas, trabajadores, autoridades, profesionales de SST, estemos constantemente interpretando y adaptándonos. Además, la resolución es muy amplia y hoy solo hemos tocado algunos puntos. Hay mucho más que analizar, como los detalles de los diferentes tipos de exámenes, cómo se integra esto con los sistemas de vigilancia epidemiológica o el manejo de la historia clínica ocupacional, por ejemplo. Exacto. Por eso, invitamos a quienes nos escuchan a explorar la resolución 1843 por su cuenta, a revisar las leyes y sentencias que mencionamos y a formarse su propia opinión sobre este cambio normativo tan relevante para el país. Gracias por habernos acompañado hoy en el intercambio.